Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a esta conferencia de prensa, presentación de la iniciativa para la creación del Sistema de Información de Discriminación, Violencias y Crímenes de Odio por cuestiones de orientación sexual, expresión o identidad de género. Agradecemos a los medios de comunicación y a todas las personas activistas y representantes de la población LGBTTIQ+, que nos acompañan. De verdad, muchísimas gracias. Voy a hacer la presentación rápida de quienes nos acompañan. Quienes encabezan aquí este equipo son la diputada Salma Luébano Luna, presidenta de la Comisión de Diversidad, y la diputada Rocío Banquels, secretaria de la Comisión de Diversidad. También nos acompañan el activista Aurelien Guilabert. Más bien yo que los voy a presentar conforme tomen el uso de la voz. Ok, muy bien, entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida y iniciamos entonces con las palabras justamente del compañero Aurelien Guilabert, integrante del colectivo Espacios Diversos y Seguros y del Comité Inclúyete de la Marcha Orgullo LGBTTIQ+ de la Ciudad de México. Hasta por 2 minutos, gracias. Muchas gracias pues a las personas activistas, medios de comunicación y por supuesto a las diputadas Rocío Banquels y Salma Luébano. Gracias por permitirnos usar este espacio. Y es muy importante porque esta iniciativa es una iniciativa ciudadana, es una iniciativa que se construyó con base en el trabajo histórico, especialmente de 2 organizaciones que debemos de mencionar, que es Letra S y la Fundación Arcoiris, que se han dedicado a registrar y visibilizar los crímenes de odio por cuestiones de orientación sexual, expresión o identidad de género. ¿Y por qué es tan importante? Porque pues México está entre los países más violentos para las poblaciones de la diversidad sexual y de género, y aún así, además de la impunidad, esos actos de violencia, como son los crímenes de odio, no se registran por parte del Estado, y es fundamental que se registren porque lo que no se menciona, lo que no se nombra, no existe, lo que no se mide, no se puede mejorar. Eso es la exigencia que estamos exponiendo el día de hoy, porque se tratan de derechos, no se tratan de privilegios, y es lamentable que sigan empeorándose los discursos de odio en la impunidad, o a veces, gracias a la valentía, como por ejemplo de la diputada Salma Luébano, sí se hace justicia. Hace poco un diputado pues fue sentenciado por sus actos, pero hay muchas otras personas que siguen esparciendo el discurso de odio. Y es fundamental también registrar esos discursos, cualquier acto de discriminación o de violencia que llega hasta el crimen, porque la discriminación inicia por la palabra, por un insulto, y termina en una matanza o un crimen de odio. El día de hoy también esta iniciativa responde a nuestro derecho como ciudadanas, ciudadanos y ciudadanes de participar desde una visión de parlamento abierto. ¿Qué significa eso? Que desde la ciudadanía también tenemos el derecho a proponer iniciativas de ley, y en este caso es el mecanismo que estamos proponiendo, y lo estamos proponiendo en el CONAPRED. Y no sé si recuerdan que el CONAPRED estuvo pues más de 2 años sin presidencia. Yo celebro que hoy una mujer indígena tenga la presidencia del CONAPRED, y celebro que CONAPRED nos esté acompañando el día de hoy. Y además nos acompaña también varias personas activistas que han trabajado o que viven de cerca esta temática. Y para terminar también nos acompaña la Organización de las Naciones Unidas a través del Centro de Excelencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es un centro fundamental para que se generen datos, ¿no? Hace poquito el INEGI pues presentó históricamente una encuesta incluso reconocida a nivel mundial, pero pues hace falta este tipo de datos, ¿no? Y por eso estamos aquí exigiendo que este gobierno y que este Congreso haga caso a la igualdad para las personas de la diversidad sexual y de género. Y yo no sé si las diputadas
hoy lo van a decir, pero yo me atrevo a decirlo desde el activismo y desde la ciudadanía. La Comisión de Diversidad es una de las comisiones más productivas de este Congreso de la Unión. Es histórico y a la fecha ninguna de esas iniciativas pues ha sido procesadas por la mayoría de las y los diputados o por esos hombres que cooptan el poder de la Junta de Coordinación Política o de la mesa directiva, y eso lo tenemos que decir fuerte y claro. Aquí tenemos a 2 diputadas aliadas que nos necesitan desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, para levantar la voz, que esas iniciativas se dictaminen y que no hagamos simulación en este Congreso de la Unión para las poblaciones diversas. Entonces yo les invito a conocer la iniciativa que será publicada pues en la página del Congreso, en las redes de las propias diputadas, para que la retroalimenten también. No, ninguna iniciativa es perfecta y aquí es un llamado a la sociedad civil para que complementemos, o a las organizaciones que nos acompañan, la ONU, CONAPRED, para que se haga una iniciativa mucho más fuerte y que realmente sea realidad, y que nuestras muertes no sean nada más una cifra. Detrás de esas muertes hay vidas, hay familias, hay experiencias, hay trayectorias y sobre todo hay injusticia, la cual debe terminar en México. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Aurelian Guilabert. Ahora le damos el uso de la voz a la diputada Rocío Banquels, secretaria de la Comisión de Diversidad, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Agradezco a todas las organizaciones sociales y activistas por su significativa presencia, porque su trabajo y esfuerzo hoy inicia una ruta legislativa que busca cerrar el paso a las violencias e impunidad que nos agravia. De igual forma, agradezco la importante presencia de representantes de la Organización de Naciones Unidas y del CONAPRED. Evidentemente, agradezco a la presidenta de la Comisión de Diversidad y mi amiga Salma Luébano, con quien conjuntamente suscribimos esta iniciativa, y a mis compañeras, compañeros y compañeres de la Comisión de Diversidad, a quienes reconozco el respaldo a toda iniciativa que busca el fortalecimiento de los derechos y libertades de la diversidad sexual. Agradezco a los distintos medios de comunicación su presencia en esta conferencia de prensa, nuestro respeto y reconocimiento a su importante labor que día a día fortalece a nuestra democracia. Les informo que de forma conjunta con las organizaciones sociales que hoy nos acompañan, hemos construido una iniciativa de ley que tiene como propósito adicionarle atribuciones al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, para que éste integre y coordine el que hemos denominado Sistema Único de Información Estadística de Actos de Discriminación, Violencias y Crímenes de Odio por cuestiones de orientación sexual, expresión o identidad de género. ¿Por qué es importante la creación del Sistema Único? Pues de acuerdo con las cifras sobre crímenes de odio en México registradas por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT de la Fundación Arco Iris, entre los años 2014 a 2022 se registraron un total de 346 asesinatos y 14 desapariciones, con una clara alza durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Si bien es de reconocer la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género 2021 del INEGI, el Estado mexicano aún no cuenta con datos sistemáticos y coordinados sobre los actos de discriminación, violencias o crímenes de odio contra la población LGBTIQ+, lo cual impide diseñar e implementar políticas de prevención, protección, atención integral y coherente para su abatimiento. Y ante este vacío institucional, ha sido la sociedad civil organizada quienes desde sus propios esfuerzos y recursos ha visibilizado este flagelo, exigiendo que atiendan, exhortando al Estado para garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, desde un enfoque de igualdad. Incluso han creado registros de casos como el que previamente cité.
y han publicado cifras aproximadas que revelan no solamente el riesgo que enfrentan las personas que se identifican como integrantes de la diversidad sexual y de género en nuestro país, sino también la indolencia, omisión o negligencia de las autoridades de prevención de delito, procuración o impartición de justicia. Su trabajo es histórico y de gran importancia para la tutela de los derechos humanos y por ello queremos que ese sistema de trabajo se convierta en ley y sea el Estado el que asuma la responsabilidad y desde luego que aproveche la vivencia y experiencia de la sociedad civil. De aprobarse esta iniciativa, permitirá al Estado mexicano de manera coordinada desde lo local, estatal y federal visibilizar, atender en su real dimensión estos fenómenos, contribuyendo a resarcir la deuda histórica pendiente en materia de inclusión, igualdad y paz para las poblaciones LGBTIQ+. Generará un mejor entendimiento y como consecuencia lógica contribuirá a solucionar estas problemáticas inaceptables en una sociedad democrática de manera integral. Reforzará la no revictimización por el sistema estatal, aumentará las probabilidades de promover, respetar, proteger y garantizar de forma efectiva los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos, en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, coadyuvando a abatir la discriminación y la impunidad. También, y para la adecuada coordinación de la información y la implementación del sistema único, estamos proponiendo constituir e instalar un órgano de deliberación consultiva de información estadística de actos de discriminación, violencias y crímenes de odio por cuestiones de orientación sexual, expresión o identidad de género, integrado por representaciones de los poderes públicos federales y organismos de la sociedad civil afines a dichas temáticas. Y concluyo resaltando la importancia de que la sociedad civil, organismos internacionales, gobierno e integrantes del Poder Legislativo coincidamos, como hoy hemos coincidido, en una sola ruta, que es la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la diputada Rocío Banquels, secretaria de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados. Ahora le damos el uso de la voz a Siobhan Guerrero, investigadora académica de la UNAM, por favor. Bueno, pues déjenme primero que nada expresar mi reconocimiento y, bueno, un enorme aplauso a las diputadas Salma Luébano y Rocío Banquels por esta iniciativa que probablemente pueda cambiar la realidad de millones de mexicanas, mexicanos y mexicanas, y la celebro profundamente, nos hace mucha falta. Y nos hace mucha falta porque hasta ahora ha sido la sociedad civil quien, como ya lo decía Aurelian, ha llevado la información acerca de cuáles son no solo los crímenes de odio, sino cuáles son los tipos de discriminación que vivimos las poblaciones LGBT. Ya se ha reconocido aquí el trabajo, por ejemplo, de Letra S, de Fundación Arcoíris, que sin duda han sido espacios pioneros, pero el problema es que el Estado no ha atendido a la realidad de esta parte de la población mexicana. Y también, como lo mencionaba Aurelian, hay que decir que esta desatención no es inocente. Los estados modernos se constituyeron precisamente a través de un conocimiento estadístico profundo de sus ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes. Cuando este conocimiento no existe, la realidad de estas personas es simplemente dejada de lado y se generan lagunas hermenéuticas en las realidades sobre un subsector de la población. Y esto básicamente se traduce en una indiferencia por parte del Estado que tiende a subestimar las violencias, no solamente los crímenes de odio, hay que decirlo, sino las violencias asociadas a la discriminación. En ese sentido, celebro esta iniciativa que puede ayudar a empezar a remediar esta falta de conocimiento. Y quiero también señalar que una de las virtudes que tiene es que si bien va a
hacer, digamos, un listado de cuáles son los crímenes de odio, también se centra en otro tipo de delitos asociados a la discriminación, y esto también hay que decirlo, ya lo ha dicho, por ejemplo, Rocío Suárez, muchas veces prestamos atención, por ejemplo, desafortunadamente, a crímenes de odio, desatendiendo, por ejemplo, toda una serie de realidades violentas asociadas a la discriminación que justamente nos van dejando en una situación de enorme vulnerabilidad. En ese sentido, que también se contabilicen esas violencias es fundamental. Y lo es porque hasta el día de hoy hay un vacío teórico y empírico en lo que respecta a cómo operan las cadenas de violencias asociadas a la discriminación que sufrimos las poblaciones LGBT. Este concepto que ahora, por ejemplo, solemos citar mucho, la idea de cadenas de violencia, señalando que empiezan con actos de discriminación en la familia y que luego ocurren en otro tipo de espacios de socialización secundaria, como puede ser la escuela y eventualmente el trabajo y el espacio público, es algo que sabemos a través de investigación cualitativa, pero no tenemos datos que nos permitan, de hecho, entender cómo operan a lo largo de la historia de las vidas de las personas LGBT las cadenas de violencias asociadas al cisexismo y al heterosexismo. En ese sentido, esta iniciativa de aprobarse básicamente corregiría esta laguna hermenéutica en nuestros conocimientos, lo cual a la postre nos ayudaría a diseñar una mucho mejor política pública, una política pública encargada, por supuesto, de prevenir y desmontar los distintos tipos de violencias y discriminaciones que viven nuestras poblaciones. Desde luego será un primer paso porque seguramente la falta de voluntad política estará ya fuera en muchos espacios, pero es el gran paso que necesitamos para que el Estado empiece a asumir esa responsabilidad. Y en ese sentido celebro y reconozco el trabajo de la diputada Salma Luébano y de la diputada Rocío Banquels, y que además han hecho un esfuerzo por algo que va más allá de los intereses partidistas y que es propiamente algo para interés de todas las personas en este país. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera Siobhan Guerrero, investigadora académica de la UNAM. Ahora le damos el uso de la voz a Rubí Toledo en representación del colectivo interuniversitario LGBTTIQ+. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Estimadas diputadas, Rocío, Salma, querido Aurelien, gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Sinceramente, preferiría no estar aquí. Creo que desearía no estar luchando por los derechos que por naturaleza y sin discusión me debieran estar garantizados, porque me gustaría que estuviésemos en un presente en el que no se nos violente por ser quien realmente somos. Desearía que tuviéramos un país en paz, pero pues tenemos gobernantes, representantes a los que las palabras apoyo, cooperación y defensa pues les queda muy, muy lejos. La realidad es otra. Ahora mismo nos toca pelear por construir un entorno en el que pare la violencia, en todas sus formas sobre nosotros, nosotras y nosotres. La resistencia pesa y la resistencia también duele. Por siglos nuestra comunidad ha sido objeto de violencia física, psicológica, simbólica y un sinfín de formas más. Sin embargo, los actos de discriminación o crímenes de odio contra las poblaciones LGBTIQ+, son invisibilizados y escasamente reportados. No se denuncia porque hemos tenido miedo a la agresión, a la estigmatización y a la falta de respuesta de las autoridades para actuar sobre quienes son agresores. Esto debe parar. Por ello, celebro y apoyo esta iniciativa que no solo busca recolectar los actos atroces sobre nosotros, sino también ser el conducto de investigación, sanción y reparación a las violencias contra los derechos humanos. Y dentro de nuestras exigencias como comunidad, creo que no veo algo más urgente que esto. Desde las voces estudiantiles apoyamos iniciativas como esta que tengan muy claro el objetivo de no caer en la revictimización, mostrando a su vez que la violencia no se reserva a mayores de edad como regularmente se calcula en las encuestas aplicadas, sino que también recoge respuestas de quienes vienen desde la niñez. Los actos de violencia están presentes en todo momento y en todo lugar. Si se dice que lo que no se cuenta no cuenta, pues esto se está planteando como la vía con mayor precisión en contraste con la insuficiencia e inexactitud de las estrategias estadísticas.
Para finalizar, reitero mi apoyo que se une a la de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones hermanas que trabajan todos los días en defensa de nuestros derechos, y también del legislativo que busca la manera de hacerlo mejor para nosotros. Recalco el trabajo excelente que han hecho las legisladoras y que son pocos los representantes que se toman el trabajo muy en serio. Sobre todo mi voz también es de las comunidades indígenas, en donde donde está la comunidad LGBTIQ+, y donde los actos de violencia nunca se han contado, donde no nos vemos, pero que el estar aquí significa abrir las puertas sobre la libertad y la esperanza. Que esta iniciativa sea el parteaguas para abatir la discriminación y la impunidad en la que nos han sumido durante incontables años. Esto debe terminar y que empiece hoy. Y cuente con nuestro apoyo. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Ahora daremos paso a las palabras de Andrea Pérez Felipe en representación de la Marcha Lencha, hasta por 2 minutos. Muy buenas tardes a todos los presentes aquí. Soy Andrea Pérez y en este día tan significativo en el cual se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto para crear un sistema único de información de estadística de actos de discriminación, violencias y crímenes de odio por cuestiones de orientación sexual, expresión o identidad de género, presentadas por la diputada María del Rocío Banquels y por la diputada Salma Luébano. Antes que nada, pues mis felicitaciones y enhorabuena por esta gran iniciativa que es tan necesaria y tan pedida ya desde hace ya un largo tiempo. Las violencias que sufrimos las personas LGBTIQ+, hoy son más visibles que nunca en el día a día. Y pese a las denuncias que pueden llegar a presentarse por medio de las redes sociales, que son el único medio donde las personas hemos podido encontrar algún tipo de visibilidad ante esta ola de violencia por la nula atención de las autoridades correspondientes, es de urgencia que las y los representantes tomen cartas en el asunto y legislen a favor de la protección y el salvaguarda de nuestros derechos y de nuestras vidas. Ya logramos avanzar en los congresos locales para el matrimonio igualitario. Sin embargo, esto es apenas una pequeña parte de todo el trabajo que aún se necesita realizar. Si bien hemos alcanzado la representación ante las cámaras, no es suficiente si el Estado no reconoce las violencias de las que somos víctimas. Tenemos casos registrados de violencia física a hombres gays en bares nocturnos de la Ciudad de México, en la conocida Zona Rosa, donde por años se nos ha vendido como un lugar seguro para las personas LGBTIQ+. El caso quedó impune y los bares siguen operando. En julio, tras el mes del orgullo, hubo un ataque lesbofóbico en la alcaldía Coyoacán, donde un hombre le lanzó un ladrillo a una pareja de chicas que se estaban besando afuera de su domicilio. El caso, impune, porque la lesbofobia es invisibilizada y normalizada. En junio, después de la marcha Lencha, un caso más de discriminación en una plaza comercial de Reforma, donde a una pareja de personas no binarias se les impidió el paso dentro de la plaza. El caso, impune. El caso de Brenda y Teresa en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde un vecino agredió a Brenda por lesbofobia. El lamentable y el doloroso lesbicidio de Karen en Tijuana y el de Yulisa y Noemí. Isabela Álvarez, una mujer trans activista asesinada a principios del 2022. Devani Cardiel, Susana Villarreal y la pérdida de más hermanas trans. Y ahora, el actual caso de Yulisa, una madre lesbiana a quien el estado de Yucatán le quitó a su hija recién nacida y a su hijo de 6 años por ser lesbiana. El caso impune. Esto es solo un resumen del por qué es tan necesario que el Estado reconozca todas las violencias de las que somos objeto y que ellos hacen caso omiso. Merecemos reparación, respeto, atención, merecemos ser escuchados. No permitamos más impunidad, más crímenes de odio, más discriminación. Nombremos lo que nos mata, la lesbofobia, la transfobia, la NBfobia, la bifobia. Por todas aquellas personas que con anterioridad mencioné, por ellas nos deben una ley tan importante como esta se haga realidad, hasta que la dignidad se nos haga costumbre. Gracias.
Muchas gracias, Andrea. Ahora pasaremos con las palabras de Jessica Marjan, activista en representación de Visible MX. Muy buenas tardes. Celebro la iniciativa de la diputada Rocío Banquels y de la diputada Salma Luébano. Es importante hablar sobre que hoy nos trae aquí hechos lamentablemente que no han sido históricamente documentados, analizados, no solamente dentro del tema de acceso a la justicia, sino que también cómo ha trascendido esto en otras violencias. La violencia que se perpetúa en cada acto de discriminación ha sido históricamente un mensaje para las poblaciones de que eso está permitido. Es una violencia tanto material como simbólica, algo que cobra vidas pero que también afecta al proyecto de vida de las personas. ¿Y esto cómo lo hemos evidenciado? La plataforma Visible, que forma parte de la organización civil Amicus, que fue fundada en León, Guanajuato, ha hecho un esfuerzo colaborativo por más de 27 organizaciones civiles en todo el país, donde se ha puesto a disposición de la ciudadanía de que los actos de discriminación se reporten. No estamos, como ya lo decían, ante una situación desconocida. Estamos ante una situación que principalmente las organizaciones de sociedad civil han documentado y sobre todo que han trazado líneas y metodologías para hacerlo. Visible es una herramienta utilizada por sociedad civil, gobiernos y medios de información y organismos internacionales para fines como la incidencia, el litigio, la formación de políticas. En datos, a noviembre del 2021 colaboramos con diferentes organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales. A la fecha, más de 22 entidades y más de 35 organizaciones se han sumado a este proyecto. Las fobias en cifras. A la fecha de 2018, al menos al 2021, hay 864 reportes de discriminación. Desde la creación de Visible hasta ahora hay más de 1,600 reportes de discriminación. Por ejemplo, se han recibido reportes de todos los estados. La mayoría y la mayor frecuencia son Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Veracruz. Que una entidad tenga más reportes no significa que sea un lugar más violento. Es porque más personas en ese lugar utilizaron la plataforma. ¿Qué incidentes? ¿Cómo se reportan los incidentes? 3 de cada 10 reportes es realizado por la propia víctima. En la categoría de personas testigas que reportan, la mayor parte se identifica como personal de una organización no gubernamental. En este caso, Visible ha colaborado con el reporte del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género. E incluso ha colaborado en el para generar un estándar de salud física y mental en personas LGBTI. Se recopilan datos sobre acceso a la salud, el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Es posible también hacer un análisis interseccional. La investigación sobre el derecho a la salud y la capacitación incluso en la perspectiva de género. Los datos históricamente nos han funcionado para poder consolidar acciones concretas y sobre todo que las personas a través de un ejercicio de transparencia puedan consultar. En este caso, la plataforma Visible recientemente obtuvo uno de los premios de innovación en torno al ejercicio de transparencia que se tiene. Este premio corresponde al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde entre 139 proyectos obtuvo un galardón por las buenas prácticas. La transparencia es parte de una sociedad democrática. La transparencia es parte de la reparación. Tenemos derecho a la verdad las personas LGBTI. Tenemos derecho a la memoria, a la reparación y no repetición. Alesa Flores, una de las fundadoras de Red de Juventudes Trans México, Lía García y su servidora Jessica Marjan,
Desde 2015 hemos impulsado la historia de la reparación trans en México, haciendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga uno de los casos más emblemáticos de este país sobre discriminación en los baños. Y ese caso es lamentable que a nivel nacional no se tenga un reporte claro. No solamente vengo aquí desde la sociedad civil, vengo aquí como una sobreviviente de la violencia sistemática de este país. Vengo aquí porque tuve que enterrar a mi amiga y a mi hermana y reconocer su cuerpo en un ministerio público cuando no hay datos en este país de ese suceso. Vengo aquí porque dirijo un proyecto de jóvenes donde el suicidio es el principal deceso de muchos hombres trans, de muchas personas no binarias. Vengo aquí porque estamos en peligro y en un estado de emergencia constante, que nuestro proyecto de vida no hemos podido alcanzar plenamente, porque como lo decía nuestra compañera y citándola, yo desearía no estar aquí, porque desearía que no tuviéramos que reportar ninguna violencia, porque desearía que pudiésemos tener vidas sin violencia. Pero en contrario, agradezco las acciones, porque mientras eso pasa, necesitamos datos y necesitamos contarnos y necesitamos derecho a saber que eso no se vuelva a repetir, porque no queremos que nadie tenga miedo desde ir al baño, caminar por la calle, que nadie tenga miedo de decirle a su familia qué ha vivido, que nadie tenga miedo ni siquiera de tener que soltarse la mano en la calle por caminar por la persona que ama. Estamos aquí porque nadie tenga más miedo, porque la justicia será desde las voces históricamente silenciadas y de forma interseccional o no será. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Ahora pasamos con las palabras de Enrique Bertura Barcial, director de Admisibilidad, Orientación e Información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos y todes, distinguidas diputada Rocío Banquels, distinguida diputada Salma Luébano. En nombre de la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza, agradecemos la amable invitación para acompañar en la presente iniciativa que sin duda representa una gran apuesta para la habilitación y registro de la discriminación, violencias, crímenes de odio que agravian a las personas por su orientación sexual, expresión o identidad de género. Desde el CONAPRED celebramos y acompañamos los esfuerzos realizados por la sociedad civil, los poderes públicos y las instancias de gobierno para generar herramientas como esta que a través de un esquema conceptual permitan obtener mejores insumos para la generación de políticas públicas sólidas que prevengan este tipo de violaciones y propicien mejores condiciones y calidad de vida de las personas de la diversidad sexual. Pues como se expone en la propia iniciativa que se presenta, las víctimas de violencia y crímenes de odio ven mermada, entre otros, su salud y su vida. Se han realizado esfuerzos previos para conocer las condiciones de discriminación que sufren las personas de la diversidad sexual, como la realización de la encuesta sobre discriminación motivados por orientación sexual e identidad de género en DOSIC 2018, realizada por el Consejo en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde a través de la percepción de las personas damos cuenta que algunas formas y contextos en los que las personas se han sentido agraviadas en su dignidad, pero sin embargo falta ese paso que permita contar con un registro expreso con este tipo de violaciones. A través de las quejas que ha recibido el CONAPRED, sabemos que las personas de la diversidad sexual representan uno de los grupos más vulnerados por actos de discriminación motivados por prejuicios negativos y que se hace consistir, por ejemplo, a partir del discurso de actores sociales y políticos o a partir de la realización de actos u omisiones en los diversos ámbitos como los laborales, educativos y de la salud. Casos en que se han implementado medidas preventivas y de reparación, pero que sin duda la información que se ha generado es necesario cruzar con otros indicadores y metodologías para tener un mapa amplio sobre la discriminación, violencias y crímenes de odio que sufren las personas por su orientación sexual, expresión o identidad de género.
El CONAPRED acompaña a la presente iniciativa legislativa y se alegra que la misma pueda insertarse como parte de los ejes que componen la actual gestión de nuestra presidenta, cuyo enfoque es centralizar la no discriminación como un principio para alcanzar la justicia social, partiendo del hecho de que debe haber un equilibrio entre el derecho a la igualdad y el derecho a las diferencias de las identidades. Ante ello, renovamos nuestra firme convicción de que el combate a la discriminación, las violencias y los crímenes de odio que sufren las personas de la diversidad sexual es un tema que nos impele a todas, todos y todes, sociedad civil y los distintos poderes del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Pasamos con las palabras de Salomé Flores, coordinadora del Centro de Excelencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un honor poder estar aquí con ustedes esta tarde. Agradezco la invitación a la diputada Rocío Banquels y a la diputada Salma Luébano y las felicito por esta gran iniciativa. Desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y UNODC, celebramos realmente que haya este interés de visibilizar lo invisible a través de los datos. Hemos hablado de cifras, hemos hablado de esfuerzos a partir de la sociedad civil, de una encuesta nacional o un par de encuestas nacionales, y eso está muy bien, tener un vistazo inicial a cuál es la situación de violencia, de discriminación que está enfrentando la comunidad de la diversidad sexual. Pero las cifras agregadas son solo la punta del iceberg. Necesitamos mucho más información para entender por qué están pasando estos delitos, en qué contexto están pasando estas conductas violentas y sobre todo entender también cuáles son esos riesgos para que estas personas tengan esta vulnerabilidad ante los actores del Estado o ante cualquier ente, ya sea público o privado. Necesitamos tener información rica, de calidad, completa, granular, que nos permita dimensionar no solo los niveles de violencia, odio y discriminación, sino también entender esas dinámicas que pudieran eventualmente informar la toma de decisiones. Los datos no se pueden construir de manera aislada. Celebramos que esta iniciativa refiera específicamente que se busca hacer un sistema integral. Ustedes han referido en repetidas ocasiones que no es solamente de una institución o de una comisión o de un grupo de activistas. Construir datos sobre estas materias tendría que ser una tarea del Estado, donde todos los poderes se sumen, participen y colaboren en construir la narrativa y además en tener una participación que permita realmente contar con insumos para tomar decisiones y contar con información para rendir cuentas.